pero se escucha bien el audio, no me van a confirmar eso. Que se escucha en el video. Se escucha un poco lejos tu voz. Ah, ya, me voy a acercar entonces. Listo, estoy aquí con mi acento. Ahora sí. Yo creo que ahora se escucha mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces ya saben. Dudas que tengan, cualquier pregunta, me la hacen saber. ¿Listo? Dudas que tengan, eso es lo más importante. Dudas que tengan, me la hacen saber. ¿Listo? Muy bien. Entonces el video lo suben al grupo o ya sea en canal de YouTube. ¿Listo? Eso les encargo, por favor. Muy bien, vamos a iniciar entonces con esta clase. No se olviden, chicos. Pregunten. Que eso es lo que se quiere. Que ustedes pregunten, participen y aprendan. Porque este tema no solamente lo van a ver, como les dije, en su examen. Lo van a ver también en el internado. Y vamos a tocar cada uno de los puntos de lo cual es una inflamación crónica. Y vamos a ver también las preguntas de examen de años pasados que han habido con el doctor. Entonces lo que aquí se quiere es que ustedes, además de que aprendan, lo pongan en práctica. ¿Listo? Entonces, ya saben, dudas que tengan, si no se escucha bien mi audio, me avisan también que yo lo vuelvo a repetir. ¿Listo? Todos atentos a su pantalla y todos pónganse sus libros, sus cuadernos ahí a la mesa para que nosotros empecemos a estudiar. ¿Listo? Juntos, entre todos. Lo importante es eso. Me confirman si se ve o no se ve la pantalla. ¿Me confirman si se ve, chicos? Está cargando, sí. Estupendo, esto es lo que quería. Muy bien. Vamos a esperar un poco más. Creo que es medio pesadito el documento que estoy aquí teniendo. Y lo rebotó. Ya vamos a intentarlo otra vez más. Ahora sí. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Por ahí comparto. Sí, se ve ahora. Sí. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Está cargando un poco. Vamos a salirnos otra vez más. Y vamos a volver a ingresar. Ahora sí. Muy bien. Vamos a ver entonces este tema tan bonito que es la inflamación crónica. Chicos, ¿ustedes qué entienden por inflamación crónica? Ustedes, a ver, díganme, ¿qué entienden ustedes por inflamación crónica? ¿Qué se les viene a la mente? Aquí arriba el título, inflamación crónica. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Mm? Aquí quiero que ustedes participen. ¿Qué se les viene a la mente? Que es una inflamación con duración más prolongada. Muy bien. ¿Como más o menos cuánto tiempo puede estar prolongada eso? ¿Días? ¿O cuánto? Semanas y meses. Meses. Muy bien, meses. Si son días nomás, se llama inflamación aguda. Pero si son meses y años, algunos libros dicen más de 3 meses, ¿listo? Otras bibliografías dicen más de un año. Yo prefiero quedarme con más de 3 meses. Una inflamación por más de 3 meses se considera como crónica. 3 meses. ¿Listo? 3 meses, imagínense que uno tenga esa inflamación. Una inflamación que no para. Esa es una inflamación crónica. Una inflamación que quiere, además de repararse, quiere repararse pero no puede. Es una inflamación continua. Es una inflamación muy continua. ¿Listo? Y persistente. Que dura meses y años. Entonces, es una inflamación. Ustedes saben que la inflamación, ¿qué es? Es una respuesta, ¿no? Es una respuesta que mi organismo hace contra una noxa, contra un microorganismo, contra un agente extraño. Entonces, eso es lo que hace, esa es la inflamación, me protege contra organismos biológicos, virus, bacterias, parásitos. Todo eso es lo que hace la inflamación. ¿Para qué? Tiene dos
Dos finalidades tiene la inflamación, chicos. Uno, eliminar el agente causal. Y dos, reparar el tejido con el cual se dañó, ¿no? Por lo cual el microbio o la noxa lo dañó. Entonces, chicos, esa es la inflamación. Pero cuando digamos una inflamación crónica, es largo tiempo, son meses, años, que esa inflamación crónica puede causarme una destrucción de mi tejido adyacente donde se está produciendo la inflamación. Entonces, chicos, esa es la inflamación crónica. Es una inflamación duradera. ¿Y cuáles son las causas de una inflamación crónica? Pregunta de examen, chicos, no se olviden. Yo les voy a preguntar cuáles son las causas de que haya una inflamación crónica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Ustedes me van a decir infecciones persistentes, por ejemplo. Una infección persistente de una bacteria que no se le ha tratado, no se le ha hecho tratamiento, esa infección va a seguir. ¿Y ustedes qué creen? Va a seguir la inflamación y va a invadir otros tejidos, ¿no? Entonces, vamos a ver todo esto de lo que son las infecciones persistentes. Uno tiene una infección por una bacteria persistente durante meses ya. Y enfermedades por hipersensibilidad también. ¿Qué me puede decir un ejemplo de enfermedades por hipersensibilidad, chicos? ¿Quién entienden ustedes enfermedades por hipersensibilidad? Hipersensible, ¿qué significa? ¿Qué significa hipersensibilidad? Que una persona sea hipersensible. ¿Qué significa eso? Que una persona sea muy sensible a que tenga una inflamación exagerada. ¿Me entienden, no? Y esa inflamación exagerada me trae consecuencias graves. Me trae autoinmunidad. ¿Qué significa que una persona es autoinmune, chicos? ¿Qué significa que una persona es autoinmune? A ver. Vamos, chicos. ¿Qué significa que una persona sea autoinmune? Que su sistema inmunitario ataca a sus propias células. Excelente. Por cuanto una persona es hipersensible a una enfermedad, o sea, exagera su defensa, o sea, hace una inflamación exagerada, anoten bien eso, hace una inflamación exagerada. Y esa inflamación exagerada, que estoy poniendo aquí como una X, ¿no? Esa inflamación exagerada trae consecuencias, trae enfermedades autoinmunes. No se olviden eso, esas enfermedades por hipersensibilidad. Y un dato más, aquí en las infecciones persistentes, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis está dada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio. Esa bacteria siempre me da inflamación crónica, no se olviden. Normalmente la tuberculosis, vamos a verlo más adelante, me da infecciones persistentes y por ende me puede desarrollar rápidamente una inflamación crónica. Otro, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Por ejemplo, una persona, un minero, que está expuesto, ¿a qué está expuesto un minero, chicos? ¿A qué está expuesto un minero cuando está en las minas? A compuestos tóxicos, ¿no? Y uno de ellos es el carbón. Entonces mi paciente va a estar mucho tiempo, digamos, mi paciente fue minero y estuvo mucho tiempo expuesto al carbón, a explotando las minas. ¿Y ustedes qué creen? Ese polvo se va a los pulmones. ¿Y qué pasa? No se eliminan los pulmones, se acumulan los pulmones. ¿Y qué creen que va a pasar a lo largo del tiempo? ¿No? Entonces, a eso se refiere exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Pacientes, por ejemplo, que aspiran mucho humo de carbón, se les acumulan los pulmones. No se olviden eso, se acumulan los pulmones y produce enfermedades, produce fibrosis pulmonar. ¿Listo? Y también silicosis. También la asbestosis, que más adelante lo vamos a ver en patologías pulmonares.
Todos estos pacientes que están expuestos a agentes potencialmente tóxicos, que son exógenos, o sea, fuera de nuestro cuerpo, la silicosis, los asbestos, el carbón, todas esas cositas que uno aspira, el humo, se acumula en los pulmones, chicos, no se elimina. ¿Ya? Los macrófagos alveolares de los pulmones lo acumulan. Y la aterosclerosis es una enfermedad exógena o endógena, chicos. Vamos a ver. ¿Qué es la aterosclerosis? ¿Una enfermedad exógena, o sea, fuera de nuestro cuerpo, o es endógena, que proviene de nuestro propio cuerpo? ¿Cuál es la aterosclerosis? ¿Es exógena o endógena? Si les preguntan en su examen teórico. Exógena. No, la aterosclerosis no es exógena. Endógena. Es una enfermedad endógena. ¿Por qué? Porque nuestro propio cuerpo se aloja. ¿Entienden? Nuestro propio cuerpo hace que haya muchos líquidos, penetren en el endotelio y dañe el endotelio de los capilares y produzca esto. O dañe el endotelio de las arterias y produce la aterosclerosis. Eso lo vamos a ver en cardio, patologías vasculares. Un tema bien, bien bonito, pero largo que vamos a tener. ¿Listo? Silicosis, antracosis, todos los humos que nosotros inspiramos por los pulmones son exógenos. Ya como hemos visto, ¿no? Más anteriormente. Entonces, estas tres causas son de enfermedad, inflamación crónica. Entonces, características morfológicas. Cuando nosotros pedimos una placa histopatológica, ya una muestra, nosotros sacamos de este paciente que tuvo, no sé, una infección persistente por tuberculosis, enfermedades por... Entonces, de estos tres pacientes de acá, le sacamos una muestra. ¿Y qué vamos a encontrar? Le sacamos una biopsia y en la histopatología, ustedes ya avanzaron en histología, algunos eran mis alumnos, ya avanzamos igual en histología, esta parte del pulmón. Este es un pulmón, pero está muy raro este pulmón, ¿no? Y ustedes van a ver que en este pulmón las características morfológicas son las siguientes. Infiltrado de células mononucleares. Miren cómo aquí hay hartos puntitos negros, que eso nos indica que hay harto infiltrado de linfocitos mononucleares y macrófagos. Ahí. Entonces, no se olviden esto, chicos. Pregunta de examen. En una inflamación crónica, ¿qué células persisten más? ¿Neutrófilos, eosinófilos, basófilos o macrófagos, linfocitos? ¿Cuál de ese grupo de células que les nombré participan en la inflamación crónica? Vamos, chicos. ¿Cuál? Linfocitos y macrófagos. Excelente. Los linfocitos y los macrófagos. Mira, ahí están en ese foco donde ustedes están viendo. Ahí se encuentran, se acumulan en una inflamación crónica, no se olviden. Como linfocitos y macrófagos. Los neutrófilos y los eosinófilos, los basófilos son en inflamación aguda. ¿Listo? Las células persisten en inflamación. Pero en este caso, cuando es crónico, inflamaciones infiltrado de células mononucleares. ¿Cuáles son las mononucleares? Pues linfocitos y macrófagos, ¿no? Pregunta de examen en práctica, no se olviden, chicos. ¿Qué más hay? ¿Cómo lo ven a este alveolo de aquí, chicos? Miren, ¿cómo lo ven a este alveolo? ¿Estará bien íntegro? ¿Estará bien bonito, así como tiene su forma el alveolo? Como lo hemos visto en histología. ¿Cómo lo ven a ese alveolo? En este caso estamos hablando de los pulmones. ¿Cómo lo ven? Destruido, ¿no? Sin forma. No tiene forma, todo irregular. Y las células que aquí, miren, que en realidad deberían ser planas, son cúbicas, miren, se vuelven cúbicas. Epitelio cúbico simple. Y eso es característico de sustitución de tejido, por ejemplo. Y aquí, miren, en vez de que haya más alveolos, hay estos blancos que ustedes ven. Todo esto blanco que ustedes ven, que yo estoy rayando con mi línea, todo esto blanco que ustedes ven es colágeno. Es colágeno. ¿Listo? Entonces no se olviden, destrucción, infiltrado mononuclear y sustitución de tejido conjuntivo de colágeno. ¿Listo, chicos? No se olviden eso. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, si hay una cicatrización? Ustedes, así como ustedes se hacen heridas y se cicatrizan, ¿no? Si hay una cicatrización en el pulmón, ¿cómo se diría? En el pulmón, ¿se diría cicatriz? ¿Se diría queloide? ¿O se le diría fibrosis? ¿Qué se le diría de esos tres? Fibrosis pulmonar. Bien, fibrosis. Cuando ustedes escuchan presencia de colágeno, hartas cantidades de colágeno en un órgano específico, se le llama fibrosis. Pero cuando ustedes escuchen colágeno en la piel o en los tejidos mucosos, se dice cicatriz o cicatrización.
el proceso, ¿no? Pero se llama la muestra cicatriz. Ahora, si es un órgano específico, un riñón, un cerebro, nuestros pulmones, el corazón, se dice fibrosis. Anoten bien eso, chicos. ¿Listo? Cuando es un órgano de nuestro cuerpo, fibrosis. Cuando es un epitelio de nuestra piel, por ejemplo, se dice cicatriz. Y aquí, mira, encontramos otro pulmón, pero está, ¿qué le ven de raro a este pulmón, chicos? A ver, vamos. Histopato, vamos con su vista de buenos histopatólogos, vamos. ¿Qué ven aquí ustedes? ¿Qué les llama la atención a esta imagen? ¿Qué tiene esa imagen? Miren, chicos. ¿Hay harto infiltrado de qué? ¿Células mononucleares? Mononucleares no, porque si fueran mononucleares, serían más, así como esto, miren. Bien agrupados así, varios puntitos bien negros, y tienen poco citoplasma. Pero aquí, miren, se encuentra, como se ve más clarito los citoplasmas, podemos decir que son neutrófilos, son eosinófilos, y uno que otro por ahí macrófagos. Mayormente son neutrófilos, chicos. Infiltrado polimorfo nuclear. ¿Qué sería? ¿Inflamación aguda o crónica? Aguda. Aguda, muy bien. Hay hartos neutrófilos. Ustedes, claringos, se dan cuenta, miren, esto, que son células, tienen sus núcleos, pero tienen su citoplasma más claro, a comparación de que su citoplasma es menos y tiene sus núcleos más grandes y más oscuros. Se llama infiltrado mononuclear y infiltrado polimorfo nuclear. ¿Listo? ¿Cuál es más oscuro? ¿Cuál es más claro? En la inflamación aguda, las células son más claras. En la inflamación crónica, las células son más oscuras y con poco citoplasma. ¿Listo? ¿Me entendieron o no me entendieron ahí, chicos? Esto es clave para que ustedes avancemos el tema de neumología que nos toca en el segundo parcial. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Estas imágenes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Entonces, esto de aquí viene a ser, cuando ustedes vean esta placa, miren cómo aquí están los alveolos, están llenos, mira, aquí están los alveolos. Uy, aquí está todo destrozado acá. Aquí hay un alveolo, otro alveolo, pero con morfología irregular, otro alveolo pulmonar, otro alveolo pulmonar. Pero miren, si ustedes ven ese patrón, a ratingo dicen, es una bronconeumonía. ¿Listo? Y si ustedes ven esto, es una fibrosis pulmonar. ¿Listo, chicos? Entonces, ya hemos visto esto, No se olviden, cicatriz en el pulmón se le dice fibrosis pulmonar. Inflamación aguda en el pulmón se le llama neumonía. Anoten bien eso, chicos. Inflamación aguda en el pulmón y que hay infiltrado polimorfo nuclear se dice neumonía. Y cuando hay estos patrones de harto tejido conjuntivo, infiltrado mononuclear y destrucción de los alveolos se dice fibrosis pulmonar. ¿Listo, chicos? Eso les voy a preguntar en su práctica. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Auxiliar, una pregunta. Aparte de que participan los macrófagos y los linfocitos, ¿también participan las células plasmáticas? ¿Las células qué? Las células plasmáticas. Sí, muy bien. Excelente. Por eso, la célula plasmática es un mononuclear o un polimorfo nuclear. ¿Qué crees? Es un Mononuclear. mononuclear, muy bien. Pero los linfocitos B normalmente actúan, ¿ya? Los linfocitos B o los plasmocitos, o células plasmáticas, normalmente actúan a distancia. ¿Ya? A distancia, o sea, en un ganglio linfático empiezan a producir sus anticuerpos. Pero quien ataca directamente son los linfocitos T, más que los B. Esa es una diferencia interesante que lo vamos a ver en sistema inmunitario, que es el subsiguiente tema. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Perfecto. No se olviden. Polimorfo nuclear en neumonía, mononuclear en fibrosis, cuando es una inflamación crónica. Aquí participan, como dice muy bien su compañera, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T. Vamos a ver que de los linfocitos T hay varias subclases. Lo vamos a ver eso en sistema inmunitario.
Listo, chicos, ya hemos visto cuáles son las causas de una inflamación crónica. Esas 3 preguntas de examen. Les pone el doctor abierto, como una pregunta abierta, cuáles son las 3 causas de inflamación crónica. Infección persistente, ustedes lo escriben, enfermedad por hipersensibilidad, esto pan comido. Exposición prolongada, afecta potencialmente tóxicos. Listo. O exposición, le ponen así cortito, exposición prolongada a agentes tóxicos, nada más, suficiente. Ponen entre paréntesis carbón, sílice, asbesto. ¿Listo? Pregunta de examen, chicos. No se olviden, causa de inflamación crónica, entra como pregunta abierta. Anoten. Y yo lo estaba viendo por ahí que me estaban enviando sus compañeros. ¿Ya? Características morfológicas, este de aquí no pregunta, pero por si acaso estudienlo, porque es importante para la vida. ¿Cómo es una neumonía? Para que ustedes se imaginen cuando le dicen neumonía, y cómo es una fibrosis pulmonar. Ya hemos visto las causas, ya hemos visto los patrones histopatológicos. Ahora nos faltan las células que participan en la inflamación crónica. ¿Y cuáles son los mediadores? Esto es súper pregunta de examen. Yo he visto varias preguntas de estas y se las he puesto al final de la clase. Papel de los macrófagos. ¿Cuál es la función de los macrófagos en la inflamación crónica? Eso es lo que quiere decir aquí papel de los macrófagos. Y también vamos a ver papel de los linfocitos. ¿Qué función tienen los linfocitos? Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Ahora, papel de los macrófagos. Anoten bien esto, chicos. En una inflamación crónica, ¿ya? Va a haber 2 tipos de macrófagos. Anoten bien, chicos. Anoten bien esto es lo que les voy a decir. Existen macrófagos activados por la vía clásica, que se llaman macrófagos M1 o activados por la vía clásica. Y también hay macrófagos M2 o también llamados activados por la vía alternativa. Los macrófagos M2 van a poner en su examen, o macrófagos M1. M1 la vía clásica y M2 la vía alternativa. Yo creo que esto ya lo han visto con el doctor. Entonces, miren. Aquí dice, la presencia de microbios, anoten bien, chicos, presencia de bacterias, de virus, que causen una inflamación crónica a largo plazo, como la tuberculosis, y el interferón gamma, pregunta de examen, chicos, ¿quién me secreta el interferón gamma? Pregunta de examen, chicos, full pregunta es esta. ¿Quién me secreta esta sustancia por la sangre? Interferón gamma. A ver, ¿quién me la secreta? ¿Quién estudió? ¿Quién leyó? El interferón gamma lo produce el linfocito. Anoten bien. El linfocito T cuando está activado. El linfocito T que produce interferón gamma. Ya sea por el propio interferón gamma o por la presencia de una infección, puede desencadenar 2 vías, ¿ya? Y la principal, miren, que es esta de acá, la vía clásica. ¿Qué pasa en la vía clásica? En el macrófago, miren, no se olviden que el macrófago es mononuclear y tiene el núcleo arriñonado. ¿Qué pasa en la forma clásica? En la forma clásica, el macrófago ha sido activado por interferón gamma, anoten bien, o por unos microbios. ¿Y quién me secretó ese interferón gamma? ¿Quién lo secretó, chicos? Aquí dice. El Linfocito T. Muy bien. ¿Y por qué lo produjo el linfocito T? ¿Por qué produjo interferón alfa? Lo vamos a ver eso en el otro tema, que nos toca avanzar. Pero ¿por qué produjo interferón alfa, gamma, el linfocito T? Por la presencia de endotoxinas. Ustedes están llevando bacterias. Y las endotoxinas son parte de las bacterias que producen toxinas las bacterias. Sustancias extrañas, por ejemplo, no sé, yo que esté oliendo algún compuesto químico tóxico, ¿no? El carbón, por ejemplo, mucho que yo esté expuesto al carbón, y cristales, ¿no? Cualquiera de esos 3 puede hacer que los linfocitos T produzcan interferón gamma. Y ese interferón gamma estimula al macrófago. M1, activado por la vía clásica. Y este macrófago produce varias sustancias. Entre ellos tenemos la ERO, que son especies reactivas de oxígeno, ERO. También produce NO, que es óxido nítrico en sus siglas en inglés.
y produce también enzimas lisosómicas. Este grupo de sustancias que produce el macrófago M1 hace que destruya y fagocite a las bacterias y a distintos microorganismos que producieron la infección. ¿Listo? No se olviden eso. Fagocitosis y muerte. Y bueno, una de las preguntas de examen es ¿cuáles son las fases de la fagocitosis? Bueno, a verlo eso más. Es pregunta de examen. Otro. ¿Qué más produce el macrófago? Interleucina 1, interleucina 12, interleucina 23. Pregunta de examen. Más quimiosina. ¿Listo? Las quimiosinas son, no se olviden que son sustancias que atraen a los macrófagos, digo, a los neutrófilos, que atraen para que haya migración y mayor permeabilidad en los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan, no? Eso explicamos en presencial. Y eso exagera más la inflamación. ¿Se entendió hasta aquí, chicos, la vía clásica? En resumen, ¿para qué sirve la vía clásica, chicos? A ver, díganme ustedes un resumen así cortito. ¿Para qué sirve la vía clásica M1 del macrófago? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Para Vamos. iniciar la inflamación. Para exacerbar más la inflamación. No se olviden, exacerbar más la inflamación. Para que haya más inflamación. Y para destruir al agente causal, al agente que produce la inflamación. ¿Listo? En resumen, la vía clásica es para eso. Vamos por la vía alterna. Ahora, la vía alternativa, chicos, anoten bien eso. ¿Ya? Los linfocitos en la vía alternativa producen lo siguiente. Ya la inflamación hubo ya, mucha inflamación, ya me cansé, dice el linfocito. Este macrófago ya mucho secretó esto. Ya me cansé. Muy tacó y salí. Mucho ya. Mucha inflamación. Ahora nosotros, al haber inflamación, no se olviden que también la inflamación promueve la regeneración, la reparación de los tejidos dañados. Entonces, el linfocito va a decir, en vez de secretar interferón gamma, voy a empezar a secretar interleucina 4, interleucina 13. Así dice el linfocito. ¿Ya? Y el linfocito empieza a secretar interleucina 13 y 4. Y esto hace que el macrófago, en vez de que haga esto de acá, que promueve más la inflamación, en vez de que haga eso, va a tener efectos antiinflamatorios. Entonces el macrófago es como un jinete, como un títere, el macrófago. Hace lo que el linfocito le dice. No se olviden eso, pregunta de examen. El macrófago hace lo que el linfocito le dice. ¿Ya? Y el linfocito, si el linfocito dice, no, yo quiero que vos, en vez de producir más inflamación, también repares el tejido. Entonces el linfocito ¿qué hace? Va a producir interleucina 4, interleucina 13. ¿Y eso va a ser de qué? El macrófago, llevado por la vía alternativa, se va a activar por la vía alternativa que se va a llamar M2, va a producir interleucina 10 y fase de crecimiento transformante beta, así se llama. Factor de crecimiento transformante beta. Y esto que produce el macrófago va a tener efectos antiinflamatorios. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O tiene alguna pregunta? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, Auxi. Muy bien. Y los factores y también produce otra vez igual factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, que que promueve la reparación de los tejidos, en el caso de la piel y todo eso, y la fibrosis en los órganos que se están afectando por la inflamación. Entonces, sencillo, ¿no? Activación vía clásica promueve más la inflamación. Y la pregunta de examen con el doctor en la teoría es, ¿qué sustancias interfieren para la activación? Aquí dice positivo. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué citocinas intervienen en la activación del macrófago en la vía M2?
Macrófago M2, vía alternativa. ¿Qué sustancia? ¿Qué molécula? ¿Esto o esto? ¿Cuál? ¿Cuál de esos dos? Vamos, chicos. ¿Cuál permite que el macrófago se active por la vía alternativa? Interleucina 13, interleucina 4. Muy bien. Interleucina 3 y 4. ¿Quién lo produjo? El linfocito. Muy bien, el linfocito T. ¿Y por qué lo produjo? Porque quiere empezar a reparar el tejido, ¿no? Para que ya no haya mucha inflamación. En vez de que haya más inflamación, va a haber también regeneración, reparación, ¿no? Entonces, en ambas vías, esto es lo que ocurre en una inflamación crónica. Hay un proceso de inflamación continua y un proceso a la vez de reparación y regeneración. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quién no entendió? Pues que lo vuelva a repetir. Vamos, chicos. Todo esto es P. ¿Preguntas? ¿Una duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Todo se entendió, ¿no? Bien. Papel de los linfocitos. ¿Qué hacen ahora aquí los linfocitos? Una vez de que ya pasó esto de aquí estaba pasando, ¿qué hace, mire, el linfocito? El linfocito, se olviden, ¿se acuerdan, no? Células presentadoras de antígenos, ¿listo? ¿Qué hacen los linfocitos? Aquí yo les hablé ya del linfocito que producía esto y esto. Pero ahora vamos a ver cómo hace ese linfocito para que active a los macrófagos. Primero, hay una célula que se llama células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son esas células? Pues las propias células centinelas pueden ser, que son células presentadoras de antígenos, como el macrófago tisular. Ese lo fagocita la bacteria y se lo va a presentar un compuesto o un pedazo de la bacteria, se lo va a presentar al linfocito T. No se olviden que hay varios tipos de linfocito T. Hay linfocitos T CD4, CD8, el linfocito NK, todo eso lo vamos a ver en inmunitario. ¿Listo? Entonces, la célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago que está en los tejidos, que es una célula centinela que nosotros hemos visto en la inflamación, se lo presenta al linfocito T CD4. De la subclase TH1, hay varias subclases, TH1, TH2 y TH17. Pero la que más se encarga de la activación de los macrófagos es la TH1. ¿Ya? TH1. Y el linfocito TH1 exacerba más la inflamación. Activa los macrófagos para que haya más inflamación. Ahora, los linfocitos de la subclase TH2, linfocitos T pero H2, van a activar la vía alternativa de los macrófagos. ¿Listo? Van a fomentar la reparación. No se olviden. Y también reclutan eosinófilos. Eso es pregunta de examen. ¿Listo? Entonces, chicos, no se olviden. Los linfocitos T, CD4, específicamente TH1, ¿qué hacen? Secretan citocinas, ¿no? Factor necrosis tumoral, quimiosina. ¿Y para qué servía el interferón gamma que producía el linfocito T, chicos? ¿Para qué servía este interferón gamma? ¿Para qué servía? ¿Para qué sirve este compuesto, esta molécula? Para activar la vía clásica. Eso, miren. ¿Cómo mire el interferón gamma? De ser un simple monocito que está en la sangre, se volvió un macrófago. Comedor, que intensifica la inflamación y también va a destruir al agente etiológico, al agente causante de la enfermedad. O sea, la vía clásica, este macrófago, ¿no? Y ahí está, ¿no? Interleucina 12 incluso, ¿no? Y el mismo macrófago presenta también antígenos. O sea, antígenos, ¿qué es? Antígenos es la bacteria, el virus, cualquier compuesto. Endotoxina. Eso, este mismo macrófago activado lo vuelve a presentar aquí al linfocito TCD4. Y este de aquí sigue enviando señales, mientras el macrófago siga
encontrando a la bacteria o al agente causal. El linfocito va a seguir. Pero si el macrófago ya no pilla más, ya no va a secretar más, pues el linfocito T, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál era la función de las quimiosinas, chicos? El linfocito T secreta quimiosinas. ¿Y cuál era la función de las quimiosinas? ¿Se acuerdan? Que hacían la quimiotaxis. ¿Cuál es la función? Reclutamiento de los leucocitos y aumento de la permeabilidad vascular. Pregunta de examen, ¿no? No se olviden. La diapédesis, ¿no? ¿Se acuerdan qué fenómeno es este que están viendo ustedes acá? Miren. De la sangre a los tejidos. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Vamos, chicos? ¿Cómo se llama este proceso? La entrada, miren, dentro de la sangre del macrófago al tejido. ¿Cómo se llama este proceso? Se llama... Diapédesis. Eso, muy bien. Mira, diapédesis, ¿no? Muy bien. Excelente. El paso de la célula, del leucocito del vaso al intersticio. Y miren, se vuelve primero como monocito y luego, ¿quién lo activa? El interferón gamma del linfocito T, TH1, lo activa al macrófago. Y este va a ser esto, chicos, miren, la inflamación crónica. Un granuloma, esto aquí se llama granuloma. Noten bien, chicos, se llama granuloma. ¿Por qué? El granuloma, miren, hay propios macrófagos, miren, aquí se ven varios macrófagos, a la vez se ven linfocitos y a la vez se ven fibroblastos, ¿no? Entonces, eso de ahí no se tienen que olvidar. Miren, ¿qué más hay? Células epitelioides, miren, igual hay. Entonces, ¿cómo está formado un granuloma, chicos? Pregunta de examen. ¿Cómo está formado un granuloma en la inflamación crónica? Y ahorita lo vamos a ver acá. ¿Cómo está formado un granuloma? Anoten bien esto. Un granuloma está formado por mononucleares, o sea, macrófagos y linfocitos T. Uno. Segundo, está formado por fibroblastos. ¿Ya? El mismo macrófago va a atraer fibroblastos, va a hacer que se proliferen los fibroblastos. ¿Y para qué sirven los fibroblastos en los tejidos, chicos? ¿Para qué sirven los fibroblastos en los tejidos? ¿Para secretar qué? ¿Qué secretan? Colágeno, muy bien. Entonces, ¿qué contiene un granuloma? Pregunta en práctica, no se olviden, este es un granuloma. El granuloma contiene células mononucleares, contiene fibroblastos, contiene células epitelioides, que son los propios macrófagos, pero formados que se transforman en células epitelioides. Y el último, tiene células gigantes de Langerhans. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. Células gigantes de Langerhans. ¿Listo? No se olviden. Entonces, células gigantes de Langerhans. No se olviden. Es pregunta de examen. Entonces, ¿qué contiene? Vamos otra vez, chicos. Este granuloma de acá, ¿qué contiene? Vamos, paso por paso. Uno. ¿Qué contiene, chicos? Vamos. ¿Contiene? Mononucleares, Eso. ¿Qué más? fibroblastos, Muy bien. Fibroblastos que producen colágeno. ¿Listo? ¿Qué más? células epitelioides, Muy bien. ¿De dónde aparecieron esas células epitelioides? ¿De dónde derivan? Del macrófago. No se olviden. Ya. ¿Qué más? Y células gigantes células gigantes de Langerhans. muy bien, de Langerhans. Eso contiene, esas 4 estructuras principales, contiene un granuloma. ¿Y para qué servirá un granuloma, chicos? A ver, vamos, ¿para qué sirve un granuloma en la inflamación crónica? Para contener al microorganismo, Auxi, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ¿no? Contiene a lo que viene a ser el micobacterium tuberculosis. Muy bien, excelente. Ese razonamiento yo quiero que tenga. ¿Para qué sirve un granuloma? Que se agrupen así varias células, para que se agrupen, ¿para qué? Para contener una bacteria o un microorganismo que está siendo resistente a la inflamación. Por eso no se olviden, el patrón característico de la inflamación crónica se llama inflamación
Granulomatosa. Pregunta de examen, chicos. ¿Por qué inflamación granulomatosa? Porque forma granulomas. Para retener a la bacteria, al agente causal que está produciendo la inflamación. Para retenerle, para que no se salga de ahí, porque acá hay hartas células gigantes. Miren, estas células gigantes se llaman células de Langhans, que contienen varios núcleos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 son son polinucleares y polimorfonucleares. Pero no son neutrófilos, ojo, no son neutrófilos, son células derivadas de los macrófagos. Contienen fibroblastos. ¿Y quién los llamó los fibroblastos acá? ¿Quién los llamó? Los propios macrófagos. Entonces, chicos, no se olviden esto. Este es un granuloma. Y lo vamos a ver. Y estos granulomas se ven en la placa de rayos X. Cuando ustedes al año avancen en semiología, van a ver ustedes que una placa de rayos X que está aquí arriba, mira, aquí se observa un granuloma. Esta es una placa de un pulmón. Este es pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y aquí en el pulmón, mira, aquí se ve un foco de granuloma. Entonces, para esto yo necesito que ustedes vean y sepan qué es un granuloma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí se entendió cómo está formado un granuloma? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es un granuloma? ¿Hasta aquí se entendió? Bien. Sí, sí. Si no hay preguntas, muy bien. Si no hay preguntas, no hay dudas. Si hay preguntas, me hacen saber. ¿Listo? Entonces, no se olviden, ese es un granuloma. Está formado por 4 características. Me preguntan en este examen práctico del doctor en la parte de atrás. ¿Listo? ¿Y cuál es la inflamación característica de la inflamación crónica, chicos? Vamos. ¿Cuál es el tipo de inflamación crónica? El patrón inflamatorio de la inflamación crónica, ¿cuál es? ¿Es la? ¿Es la? Inflamación granulomatosa. Inflamación. Excelente. Granulomatosa por forma de granuloma. ¿Qué es un granuloma auxiliar? Esto de aquí es un granuloma. ¿Para qué sirve el granuloma? Para aislar y retener a la bacteria, al agente causal de la enfermedad que está produciendo la inflamación. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Muy bien, chicos. Inflamación granulomatosa. Hay varias enfermedades que producen esto, granuloma. Vamos a nombrar unas que otras. Es una forma de inflamación crónica caracterizada por cúmulos de macrófagos activados, no se olviden, a menudo con linfocitos T y a veces asociada a necrosis central. Esa es una inflamación granulomatosa. ¿Listo? ¿Y cómo está formado un granuloma? Mira, aquí se ve clarito un granuloma. Los puntos aquí, los puntitos negritos que hay aquí a la periferia son mononucleares. Macrófagos, linfocitos. Aquí, células epitelioides acá. Y todo esto de acá, células gigantes de Langhans. No olviden. Toda esta célula de aquí grandota es la célula de Langhans. Aquí vemos, miren esta histología, varias células de Langhans. Aquí 1, aquí 2, aquí 3, ¿no? 3 ahí, ¿no? 3 focos. Y aquí un infiltrado. ¿Qué infiltrado se llama este? ¿Polimorfo nuclear o mononuclear, chicos? Miren. Hartos puntitos negritos y con poco citoplasma. ¿Cómo se llama esto? Mononuclear. Infiltrado mononuclear. Muy bien, viene hartos puntitos negritos. ¿Por qué? Porque los mononucleares tienen poco citoplasma. Noten bien. Específicamente los linfocitos T, ¿no? Ahora esos granulomas, chicos, pueden ser de 2 causas. ¿Ya? Anoten bien. Los granulomas pueden ser de 2 características. Granulomas de cuerpo extraño y granulomas inmunitarios. ¿A qué me refiero yo con granulomas de cuerpo extraño? Imagínense ustedes que de la nada, ustedes en sus guantes, no sé si ustedes vieron los guantes, y el guante, ¿qué tienen, chicos? A ver, los guantes ahí que ustedes usaron en anfiteatro, que usan en laboratorio, ¿qué tienen el guante? ¿Qué tiene el guante adentro? Tiene un compuesto inorgánico que se llama talco. ¿Ya? Los guantes. O más de uno de ustedes usa talco para los pies, digamos. Ahora ese talco, imagínense que ustedes se lo echen a la cara y lo aspiren ustedes por los pulmones. ¿Qué va a pasar con ese talco que ustedes están
respirando. ¿Qué creen que va a pasar con ese talco? ¿Es un cuerpo extraño o no es un cuerpo extraño el talco, chicos? Estoy dando un ejemplo. ¿Un cuerpo extraño es? ¿O es un cuerpo normal de nuestro cuerpo, parte de nuestro cuerpo? ¿Qué quieren ustedes? ¿El talco qué? ¿Es un cuerpo? Extraño, exógeno. Muy bien. ¿Ya? Y se forma, chicos, un granuloma. Imagínense en este puntito rojo, voy a poner aquí el talco. Se forma un granuloma con lo mismo, las mismas características. Células gigantes, macrófagos, células epiteliales, lo mismo. Se forma un granuloma de cuerpo extraño porque entró un cuerpo extraño que es el talco. Y lo interesante de este granuloma de cuerpo extraño es que no es mediado por linfocitos. No vamos a ver ahí linfocitos. No va a ver que los linfocitos no van a estimular a ese granuloma de cuerpo extraño. Anoten bien eso. En el granuloma de cuerpo extraño hay ausencia, anoten bien, de reacciones inmunitarias del linfocito T. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Entonces, no se olviden, granuloma de cuerpo extraño no está mediado por linfocitos T. Sin embargo, el granuloma inmunitario sí está mediado por linfocitos T. Y estos hacen de que se forme un granuloma en la tuberculosis y en la esquistosomiasis, que es una enfermedad parasitaria que lo vamos a ver, yo creo, cuando hablemos de infecciones urinarias. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un granuloma de cuerpo extraño y un granuloma inmunitario? Histológicamente son lo mismo, pero ¿cuál es su diferencia fisiopatológica? Vamos. Que uno está mediado por linfocito T y el otro no. Muy bien. Por ejemplo, esta de aquí, papel de los linfocitos T. ¿Será que en qué granuloma están formando aquí? ¿Un granuloma de cuerpo extraño o un granuloma inmunitario? Aquí en esta imagen. Todo esto. ¿Qué creen? Sería Inmunitario. inmunitario. Excelente. Un granuloma inmunitario. Una respuesta inmunitaria. Lo vamos a ver eso en enfermedades del sistema inmunitario, cuando hablemos de su siguiente tema. Y un granuloma de cuerpo extraño se forma rápidamente, bueno, en sí lentamente se forma un granuloma, pero en ausencia de respuesta de linfocitos T, solamente los macrófagos. Esto anoten bien eso, chicos, esa es la gran diferencia. Y esta es pregunta de examen. Incluso el propio autor de Robbins dijo que histológicamente son iguales, pero el aroma del cuerpo. Listo, chicos, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces ya saben todos estos pasos, pregunta de examen, en práctica y en teoría. Vamos con la reparación de los tejidos. Ahora, ¿cómo se van a reparar los tejidos? Aquí quiero que ustedes escuchen bien. Primero tenemos que saber, después de que pasó toda la inflamación, todo esto, el cuerpo necesita recuperarse, necesita regenerarse. Porque la inflamación daña los tejidos, ¿sí o no? ¿La inflamación daña nuestros tejidos? ¿Qué dicen? ¿O no los daña? Solo lo daña la bacteria. ¿Qué dicen? ¿Daña el tejido o no daña el tejido? Sí, daña el tejido. Bien, una inflamación daña a tejidos adyacentes. Ya no se olviden, se puede extender. Ahora miren, ya pasó todo esto. Inflamación por vía clásica. Ahora me toca esto. M2, macrófago en la vía alternativa. ¿Qué va a hacer? Efectos antiinflamatorios y reparación de los tejidos y fibrosis. Todo eso lo vamos a ver en esta parte. Reparación de los tejidos. ¿Quién está actuando aquí? El macrófago M2 de la vía alternativa. ¿Y qué hace? Repara el tejido. Ahora, ¿qué es reparar? ¿Qué es reparación?
es el restablecimiento de la arquitectura y la función tisular tras la lesión. Esa es la reparación, chicos. Miren, aquí está. El tejido se daña y el tejido se va a reparar por dos procesos. Una regeneración o una cicatrización. Depende si es la piel, cicatrización, o si es algún órgano, fibrosis. Y ambos, tanto la regeneración como la cicatrización, ambos me van a ir a la reparación del tejido. Anoten bien eso, chicos. Un tejido se daña, ya yo me corté, me picó una abeja, no sé, me corté la mano con un fierro, o tengo una tuberculosis, no sé. El tejido se daña por la inflamación. Va a haber el proceso de regeneración o de cicatrización, o van a haber ambos, que van a ir a la reparación del tejido para restablecer la arquitectura y la función del propio tejido, ya sea el tejido a nivel de la piel, no, epitelial, no sé, muscular, cualquier parte de mis tejidos. Ya van a saber ustedes histología, cuáles son los tejidos. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Esta es una perspectiva general de la reparación. La reparación contiene regeneración y cicatrización. ¿Listo? Es distinto una reparación que una regeneración. Es distinto. Ahora vamos a ver qué es la regeneración. ¿Ya? Y miren aquí, chicos. Vean esta imagen de acá a la derecha. Aquí está normal el tejido. La piel. Imagínense que esta es la piel. Epitelio perno estratificado, digamos. Todo bien, feliz la piel. Aquí está el epitelio. Aquí está la membrana basal. Aquí está la dermis, digamos, ¿no? Aquí están los macrófagos y los linfocitos ahí pendientes, y aquí hay un capilar, un vaso sanguíneo. Normal, una piel normal, digamos. Cuando yo me lesiono levemente, una escoriación, no sé, me lesiono levemente la piel, mire, pasa esto. Se daña la piel, el epitelio de la piel se daña, superficial, pero vuelve a regenerar el tejido a partir de esas células dañadas. Vuelve a regenerarse el tejido anormalmente. Eso se llama regeneración. Ahora, ¿qué pasa en una lesión grave? Yo me corté, pucha, hasta el hueso casi llega la cortada, o hay una infección muy profunda. Y miren qué pasa, se forma un coágulo y ahí forma una cicatriz. Ya no forma piel nomás, forma cicatriz, chicos. Yo les pregunto, chicos, en la regeneración, ¿volvió otra vez ese espacio que estaba dañado? ¿Volvió a estar con epitelio? ¿Sí o no? ¿Volvió a estar con células? En la regeneración. De las células que se dañaron, muy bien, volvió, mira, las células siguen normal. Pero aquí en la cicatrización y en la fibrosis, en vez de que crezcan aquí células, crece colágeno, crece cicatriz. Ahí hay fibroblastos, aquí están fibroblastos. ¿Quién los trajo los fibroblastos, chicos? A ver, vamos. Si ustedes ya tienen lógica. ¿Quién atrajo estos fibroblastos aquí, a este lugar? ¿Quién? ¿Qué célula? ¿Quiénes? Macrófago. Los macrófagos activados por la vía clásica. Por la vía alternativa. Muy bien, chicos. El macrófago M2. Entonces, todo tiene relación, ¿no? ¿Se entendió esta parte? Es importante saber una diferencia de regeneración y otra parte es la cicatrización. Ahora vamos a ver en la regeneración que la proliferación celular está dado por señales o mecanismos. Miren. Y aquí podemos ver que hay 3 tipos de tejidos en nuestra piel. Y esta es pregunta de examen en teoría. Hay tejidos lábiles, tejidos estables y tejidos permanentes. ¿Qué significa cuando un tejido es lábil? Es que está en continua mitosis, en continua replicación celular. Por ejemplo, la médula ósea, los epitelios superficiales, el páncreas, las vías biliares, el epitelio del tubo digestivo, el útero, las trompas de Falopio, todas estas, las vías urinarias que tienen epitelio, que tienen superficies epiteliales, se regeneran continuamente, se están regenerando continuamente, de una manera rápida. Ese es un tejido lábil. Anoten bien, páncreas, todo eso, el tubo digestivo, el epitelio, todo eso se regenera rápido. Está en continuo, de aquí a cada 5 días o cada 10 días se van regenerando nuevas células. Sin embargo, en un tejido estable, hay una mínima actividad de mitosis.
se replican lentamente. El hígado, por ejemplo, el riñón, el páncreas, más que todo, en sí el músculo liso, el endotelio y los fibroblastos, todos esos son tejidos estables, con una mínima actividad de replicación, de mitosis. Pero hay tejidos que nunca se replican, chicos. Se llaman tejidos permanentes. Por ejemplo, las neuronas del cerebro y los músculos, el músculo cardíaco y esquelético. Ahora, chicos, yo les pregunto aquí mismo. Aquí. Vean esto. Vamos a ponerlo, pacientito, lo vamos a poner en su... Vamos a poner una vista. El cerebro, chicos. El cerebro, ¿qué pasa si yo me daño? Miren, está una parte aquí del cerebro se daña. No sé, una parte del cerebro se lesiona. Porque tuve un trauma de cráneo, no sé, me rompí el cráneo, no sé, me fracturé el cráneo. Y esta parte del cerebro se dañó. O esta parte de aquí se infartó el cerebro. ¿Será que las neuronas de aquí que hay en el cerebro, las células de las neuronas, se van a replicar? ¿Se pueden replicar? ¿Qué tipo de tejidos son las neuronas? ¿Qué tipo de células son? ¿Lábiles, estables o permanentes? ¿Qué son? Permanente. Permanente. Permanentes. Yo me daño el cerebro y no hay vuelta atrás. Aunque hoy en día se dice que las neuronas tienen una mínima capacidad de replicación, se está viendo, dice recién. Y eso es con fisioterapia, pues, ¿no? Cuando se mueven los pacientes, se dañó esta parte y el paciente no puede caminar, entonces, o esta parte aquí se dañó y no puede caminar el paciente, entonces, el paciente hace fisioterapia para mejorar esa parte de sus neuronas, esta parte de acá. ¿Y pueden replicarse? Pueden, pero no es suficiente, es limitado. Entonces no se olviden, el cerebro, las neuronas del cerebro, el músculo del corazón, chicos, el músculo del corazón aquí, el corazón. Se infarta esta parte del corazón, imaginémonos por un infarto de miocardio, se infarta toda esta parte del corazón. ¿Será que se puede recuperar? ¿Será que se puede regenerar? No, no se va a regenerar, no se va a apenas se va a cicatrizar, pero no se va a regenerar. Entonces, esta parte de aquí del corazón se destruye y no hay vuelta atrás, no hay regeneración. Se llama tejido muscular cardíaco permanente. No, una vez dañado ya no puede volver a formar otro músculo. Y esto, chicos, los músculos de acá, que nosotros tenemos, el pectoral, los músculos bíceps, son tejidos permanentes, estables o lábiles. ¿Qué creen ustedes, chicos? Los músculos. Distinta parte de nuestro cuerpo. ¿Qué son? Son tejidos estables, permanentes, son tejidos lábiles. ¿Qué son? Los músculos. Permanentes también. Entonces no se olviden, chicos, una vez lesionado el músculo, ya no hay vuelta atrás. Muy bien. Hasta ahí se entendió tejidos lábiles, tejidos estables y tejidos permanentes. ¿Se entendió, chicos? Sí, o sí. Perfecto. Eso es lo importante. Muy bien. No se olviden esto. Tejidos estables tienen mínima capacidad de regenerarse. Pero acá hay un órgano que quiero hablarles esta noche que se llama el hígado. El hígado, chicos, es una estructura, un órgano que se puede regenerar y tiene gran capacidad de regenerarse. ¿Ya? Y aquí vamos a ver el mecanismo de regeneración de los tejidos. Entre ellos está la reacción hepática. Vamos a ver que el hígado tiene una gran capacidad de regenerarse. Una vez que ustedes, digamos, sacan un pedazo de hígado, el hígado se puede volver a regenerar. Si ustedes sacan un pedazo, mira aquí le están sacando un pedazo del hígado. El hígado, si ustedes lo cortan y lo sacan un pedazo, ya sea incluso el 90% del hígado ustedes lo sacan, el hígado puede volver a regenerarse. Porque tiene hepatocitos que se pueden regenerar y pueden completar la formación del todo el hígado. Si ustedes sacan un pedazo de hígado. Por ejemplo, los trasplantes de hígado, ¿no? Entonces, tienen capacidad de regenerarse. ¿Ya? Pero
Ya hemos visto eso. Y esa parte, esa capacidad, cuando ustedes lo sacan un pedazo del hígado, se llama proliferación de hepatocitos tras una hepatectomía. Proliferan los hepatocitos del hígado. Se llaman, las células del hígado se llaman hepatocitos. Y tiene 4 fases. Primera fase, esto es lo interesante. Miren qué pasa en la primera fase. Ustedes sacan un pedazo del hígado, ¿qué es lo que pasa? Las células de Cooper, pregunta en histología incluso fue, ¿no? ¿Qué son las células de Cooper? Son macrófagos del hígado, ¿no? Las células de Cooper. Gracias a señales del macrófago que hay, que produce factor de necrosis tumoral, miren, lo estimulan al célula de Cooper, y la célula de Cooper, que está en el hígado, pasa unas señales, mira acá está el sinusoide, ¿no? La sangre, y acá pasa, el célula de Cooper pasa una señal de interleucina 6, la célula de Cooper secreta una interleucina 6 que estimula a los hepatocitos. ¿Para qué? Para que los hepatocitos que están en el hígado, los que sobrevivieron cuando sacaron el pedazo, los que sobrevivieron los hepatocitos, reciben señales de la interleucina 6 para ser sensibilizados. Anoten bien eso, sensibilizados, para ser sensibilizados. ¿Para qué se sensibilizan? Para que puedan recibir factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento hacen que se produzca la mitosis. Si yo les pregunto en su examen práctico, ¿cuáles son los factores de crecimiento que estimulan la proliferación y la mitosis de los hepatocitos? ¿Cuáles son? Estos dos de aquí ustedes me van a decir. El factor de crecimiento de los hepatocitos. Factor de crecimiento de los hepatocitos. O factor de crecimiento hepático. 1. Segundo, factor de crecimiento transformante alfa. Anoten bien eso. ¿No? Estos dos son los principales. Que van a ir al hepatocito que sobró después de ser cortado, como está acá en la imagen de acá abajo. Esos hepatocitos que sobrevivieron se van a sensibilizar. ¿Quién los sensibilizó, chicos? A los hepatocitos para que reciban estos factores. ¿Quién los sensibilizó? ¿Qué molécula? ¿Qué citocina lo sensibilizó al hepatocito para que pueda recibir estos factores de crecimiento? ¿Quién? La interleucina 6. Muy bien. ¿Quién lo produjo la interleucina 6? Las La células célula de de Cooper. Muy bien. ¿Y la célula de Cooper dónde se encuentra? En el sinusoide. En el hígado. Muy bien, en el hígado, a nivel de los sinusoides hepáticos. Por donde pasa la sangre, ahí están los hepatocitos. Y acá hay un espacio, entre la célula de Cooper y los hepatocitos hay un espacio que se llama espacio de Dice. De ese espacio, ustedes han visto en histología, de ese espacio la interleucina 6 va de la célula de Cooper. La célula de Cooper produce interleucina 6 para que vaya el hepatocito y lo sensibilice. ¿Para qué lo sensibiliza? Para que reciba factores de crecimiento. Factor de crecimiento transformante alfa y factor de crecimiento hepático o de los hepatocitos. Esos dos van ¿a dónde? Al hepatocito para que éste haga mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es el resultado de la división de una célula madre, da origen a 2 células hijas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes por embrio, no? Una célula madre da origen a 2 células hijas, con igual cromosomas al de la madre, ¿no? Estos 2 que eran se volvieron 4, y estos 4 que eran se volvieron 8, y esos 8 se van a volver más y más hasta que formen todo el hígado que se sacó. Para eso hay primera fase, segunda fase, tercera fase, ¿ya? La cuarta fase, los hepatocitos vuelven a su estado de reposo una vez de que ya formaron el hígado. Ahora hay otro paso, chicos, que se llama la regeneración hepática a partir de células progenitoras. Las células progenitoras, chicos, que hay en el hígado son células madre, ¿ya? También pluripotenciales, que se encuentran en los conductos de Hering. Ustedes han visto eso en histología. ¿Cuáles son los conductos de Hering? Seguros auxiliares, o igual yo en la clase de histología igual les hablé de conductos de Hering. Ahí en esos conductos se encuentran las células progenitoras del hígado. Y esas células van a
En caso de que haya una hepatitis, por ejemplo, se dañó el hígado porque el paciente es alcohólico, porque el paciente se infectó con una bacteria y produjo hepatitis, o por un virus, ¿no? Produjo hepatitis, el hígado se inflamó el hígado. Entonces, en vez de que haya este proceso que se llama proliferación de los hepatocitos, en vez de que haya esto, va a haber proliferación de células progenitoras en este caso. Entonces no es lo mismo, o no pasa lo mismo cuando cuando sacan un pedazo de hígado o cuando hay una inflamación del hígado. Es distinto. En la inflamación del hígado van a crecer células progenitoras que van a formar hepatocitos y también va a haber cicatrización. Sin embargo, cuando sacan un pedazo del hígado, solamente va a haber proliferación de hepatocitos. Nada más. No va a haber cicatrización. Pero si hubo antecedentes de inflamación, sí va a haber inflamación. Sí va a haber cicatrización. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se entendió? ¿O todo claro? Bien. Ya saben, no es lo mismo cuando un hígado está dañado o un hígado se dañó cuando sacaron un pedazo de hígado, se llama hepatectomía. O cuando un hígado está inflamado, no es lo mismo. Cuando está inflamado va a haber cicatrización, pero cuando no se inflamó y solamente se dañó, va a haber regeneración. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Una pregunta? Vamos a continuar entonces. No se olviden, esta es pregunta de examen. La reparación por depósito de tejido conjuntivo. Este es otro proceso también que es de la cicatrización. Cuando la reparación no se puede realizar solo por regeneración, sino también necesita haber proliferación de tejido conjuntivo, o sea, colágeno. Y aquí tenemos los pasos para escuchen bien esto, chicos. Estos son los pasos para una buena reparación, para una buena cicatrización. Pasos de la formación de una cicatriz. Anoten bien esto. Hay una primera fase, ya, para la cicatrización después que se ha lesionado. Mire, se forma una cicatriz. Primera fase que se llama inflamación. ¿Ya? No se olviden. Segunda fase que se llama proliferación. ¿Ya? De las células, etcétera, etcétera, de células y todo eso. Y tercera fase es la angiogénesis. Y la cuarta fase es remodelación del tejido fibroso. Entonces, hemos visto que hay 4 fases y 4 pasos para una buena cicatrización de los tejidos. Entonces, miren, ustedes se lesionaron harto la piel, que fue profunda la lesión. ¿Y cómo se va a reparar eso? Con cicatrización. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver un proceso que se llama angiogénesis. Chicos, ¿qué es angiogénesis? ¿Qué es angiogénesis? Vamos, chicos, ¿qué es angiogénesis? A ver. La formación de nuevos vasos. Eso, muy bien, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Eso es angiogénesis. Imagínense, mira, aquí está un vaso sanguíneo, normal, todo bien bonito, bien hermoso. Ahí está el endotelio, aquí está la membrana basal y aquí están los pericitos en azul, ¿no? Vean esta imagen de acá arriba. Ahora, miren, ¿qué es lo que pasa? Este vaso sanguíneo recibe señales llamadas señales de angiogenia. Y entre esas señales hay un producto que se sale, que aparece y se llama el BEF. ¿Qué significa BEF, chicos? Vamos. ¿Qué es BEF? A ver quién se la sabe. Esto lo vimos también, lo han visto igual el año pasado. ¿Qué es BEF? Factor de crecimiento. Factor de crecimiento endotelial vascular. Es endotelial vascular. Muy bien. Entonces, ¿qué se encarga este factor? Se encarga de que, miren, aquí el endotelio, miren cómo se estira, como forma de un triángulo, ¿no? Aquí está normal, pero aquí se estira. Y gracias a quién? Al BEF.
El BEF, que es el principal mecanismo de la angiogenia, chicos. Miren cómo hace que el epitelio se haga así como un triángulo, el endotelio, y así, mire, vaya formando, mire acá. ¿No? Y miren cómo se forma un nuevo vaso sanguíneo. Gracias principalmente al BEF, factor de crecimiento endotelial vascular. Ese es el principal mediador de la angiogénesis y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y los pericitos, ¿no? que están a la periferia, estos de azul, los pericitos están estimulados por la angiopoietina, que estimula su reclutamiento y su producción, y forman el nuevo vaso sanguíneo. Entonces, chicos, eso es el proceso de angiogénesis, así rapidito explicado. La formación de nuevos vasos. Ahora miren, chicos, equilibrio de la remodelación. Existen, chicos, una vez de que ya hubo cicatrización, mire, cicatrizó el tejido, mire, estaba así, miren esta imagen de acá abajo, estaba así, sangró el paciente, se formó una costra, un coágulo, y se cicatrizó, mire la herida. ¿No? Se cicatrizó. Remodelación del tejido fibroso. Va a haber un remodelado acá. ¿Y por quién va a ser ese remodelado? Aquí se llama equilibrio de la remodelación de la cicatrización. Y en ello se encuentran las metaloproteinasas. Pregunta de examen. Pregunta de examen. En práctica y en teoría se les va a preguntar esto. Miren. Equilibrio de la remodelación. ¿Cómo se equilibra esa remodelación? Que hay constante. Mira, ahí se está cicatrizando constante. Gracias a las metaloproteinasas. ¿Cuáles son las metaloproteinasas? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las metaloproteinasas? Anoten bien. Colagenasas. Elastasa. Estromelicinas. ¿Qué más? Y gelatinasa. Pregunta de examen, chicos. 4 sustancias se llaman metaloproteinasas. Colagenasa, gelatinasa, estromelicina y elastasa. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. ¿Y para qué sirven esas metaloproteinasas? Para degradar el colágeno sobrante y excesivo. Para remodelar que no haya mucho colágeno, ni muy poco. Para eso sirven las colagenasas. Degradan el colágeno fibrilar, anoten bien. La estromelicina degradan los proteoglucanos, las lamininas y la fibronectina. Anoten bien, pregunta de examen. Y el colágeno amorfo. El colágeno amorfo es destruido por la estromelicina. Y las gelatinasas que van a estar acá van a destruir el colágeno amorfo y la fibronectina de la matriz extracelular. Entonces hay un equilibrio, chicos, no se olviden. Tampoco hay pura cicatriz, hay un equilibrio, un remodelado, un equilibrio de la remodelación del tejido fibroso que se está cicatrizando. Y eso gracias a enzimas. ¿Cuáles son esas 4 enzimas, chicos? A ver, vamos, nombrémoslas. La primera, ¿cuál es? Que degrada el colágeno excesivo que hay acá abajo. ¿Cómo se llama? Colagenasa. Colagenasa. Muy bien, degrada el colágeno fibrilar. Otro. ¿Cuál es eso que elimina la elasticidad de la piel? Se llama elastasa, ¿no? Destruye las fibras de elastina. Ahora otro, la gelatinasa. ¿Qué hace la gelatinasa? ¿Qué hacen las gelatinasas, chicos? Degrada el colágeno amorfo. Muy bien, degrada el colágeno amorfo y la fibronectina. Muy bien. Y el otro, que es el más importante, que pregunta el doctor, la estromelicina, que está acá. La estromelicina, ¿cuál es su función? ¿Cómo, chicos? Degrada los protoglucanos y colágeno amorfo.
Muy bien. Protoglucanos, la laminina también la destruye y la fibronectina y el colágeno amorfo. Muy bien. Entonces, eso de aquí, de memoria. Importante. Y ahora vean ustedes, miren acá, que esas sustancias degradan mucho el colágeno sobrante. Y miren aquí qué pasó, chicos. Hay una contracción, no sé si ustedes están viendo que se hunde la piel. Una contracción porque acá hay fibrosis. ¿Quién se encarga de que haya esa contracción? Pregunta de examen, chicos. ¿Quién se encarga de que haya esa contracción del tejido? Mire para abajo. Y que lo vamos a ver aquí también. ¿Oye? Aquí lo vamos a ver. ¿Cómo se llama esa sustancia que se encarga, o esas células que se encargan de la contracción de la cicatriz para que se contraiga? ¿Cómo se llama? Se llama miofibroblastos. Son los encargados de la contracción de la cicatriz. Pregunta de examen. ¿Ya? Factores que influyen en la reparación de los tejidos. Ahora, chicos, escuchen bien esto. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la reparación de los tejidos? Una vez hemos visto esto, que se puede cicatrizar todo bien, que se puede regenerar, hemos visto el hígado, todo eso, se puede regenerar, se puede reparar por cicatriz. Ahora, ¿cuáles son esos factores que influyen, que debilitan la reparación, que hacen que no haya una buena reparación? Por ejemplo, si hay una infección bacteriana en una herida, ¿será que se puede regenerar el tejido? ¿Será que se puede reparar el tejido? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Será que se puede reparar el tejido? Si hay una infección, una bacteria constante en una herida, ¿será que se puede? No, no se puede. Cuando hay una infección por bacteria o una infección adyacente por hongos o por parásitos, no se puede reparar el tejido. Eso se llama factor local. Son factores locales que influyen en la reparación. Las infecciones es un factor local. La diabetes, chicos, ¿será que la diabetes, pacientes con diabetes, será que rápidamente cicatrizan sus heridas? A ver que ustedes tienen tal vez un conocido diabético. ¿Cicatrizan rápidamente sus heridas de los diabéticos? ¿Cicatrizan? No. No, no cicatrizan. ¿Por qué? ¿Por qué no cicatrizan las heridas de los diabéticos? Más que todo las heridas que están en los pies. ¿Por qué creen? Porque en la diabetes hay harto contenido de glucosa en la sangre y hay harto contenido también de lípidos en la sangre, grasa en la sangre. ¿Y qué va a pasar con esos lípidos? ¿A dónde van a obstruir, chicos? ¿A dónde van a obstruir esos lípidos? ¿Qué van a obstruir esos lípidos, esas grasas que hay en un paciente diabético? ¿Dónde va a obstruir? ¿Dónde va a obstruir, chicos? Aquí miren los miembros inferiores, donde hay poco flujo, donde el flujo llega lento. Por ejemplo, aquí miren, en esta arteria, ahí se puede acumular grasa, ahí adentro de esa arteria. Y por ende va a haber menor flujo sanguíneo y por ende menor capacidad de cicatrizar la herida. Ese es el por qué un paciente diabético tiene pocas posibilidades de reparar y cicatrizar sus heridas. Estado nutricional. Si el paciente no tiene buena nutrición, obviamente no va a haber el suficiente colágeno para poder cicatrizar y reparar los tejidos. Tomar glucocorticoides. Los pacientes que toman corticoides, por ejemplo, influye mucho porque no deja reparar el tejido. Porque inhibe la inflamación y al inhibir la inflamación también inhibir la reparación. Mecanismos mecánicos, por ejemplo. Factores mecánicos. Si uno tiene una herida en la parte de la flexura del codo, por ejemplo, y cada vez uno pues para usando su codo, ¿no? Para flexionar, no sé, va a ser difícil que cicatrice rápidamente. Ese es un factor local, pregunta de examen. Si hay mala perfusión de sangre en un tejido, en un lugar, pero también no va a haber una buena cicatrización. Un cuerpo extraño, tampoco va a haber una inflamación crónica, más bien, no se va a cicatrizar. Se va a cicatrizar, pero no se va a poder cicatrizar rápidamente. Localización de la lesión también es importante. ¿Listo? Son factores que influyen en la reparación. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de la reparación de los tejidos y fibrosis, por ejemplo?
tenemos dos tipos de cicatrización, chicos. Anoten bien. Cicatrización por primera intención y cicatrización por segunda intención. No se olviden, chicos. La primera intención se forma aquí, mire, es una lesión leve, mire, es profunda pero leve. Es cuando uno, por ejemplo, se corta con algún cuchillo, no sé, o por un bisturí, está ahí. Cicatrización por primera intención. Mira, aquí está la piel arriba y aquí están los vasos sanguíneos. Está. Al tiempo se forma una costra, un coágulo. Ahí están los macrófagos. Y al tiempo regenera el tejido que sobrevivió y se forma aquí colágeno. ¿No? Aquí primero en las 24 horas habían neutrófilos, luego a los 7 días, a los 48 horas van a reemplazarse por macrófagos y aquí al final se regenera el tejido. Se llama cicatrización por primera intención. Es leve la lesión, pero cuando es una cicatrización por segunda intención, la superficie de lesión es grande, miren. Hay mayor formación de coágulos y en vez de que se regenere todo el tejido, se cicatriza más. Hay más cicatrización. Mientras más grande la herida, más cicatrización. ¿Y cuál es la diferencia de la primera con la segunda, chicos? Miren, al final, la primera no hay contracción. Sin embargo, la segunda, ¿qué hay? Miren, chicos, acá vean, miren. En la segunda, ¿qué pasa? ¿Por qué dejó ahí como un hoyuelo para abajo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se llama ese proceso? A ver, chicos, vamos. ¿Cómo se llama ese proceso? Cuando se hunde, se llama contracción de la herida. Miren cómo se mete para abajo después de que se ha cicatrizado. Y eso lo hace para evitar la formación de queloide, que ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Para eso, para evitar el queloide. ¿Qué necesita? Contracción de la herida. ¿Y quién produce esa contracción, mire, de la herida, de la cicatrización por segunda intención? ¿Quién lo hace esa contracción, chicos? Vamos. ¿Quién hace que se contraiga? Los miofibroblastos. Eso, pregunta de examen. Si el doctor les pregunta en su examen, fibroblastos, ¿son los encargados de la contracción de la herida? No, falso, no son los fibroblastos, son los miofibroblastos, que es distinto. ¿Ya? Los miofibroblastos son característicos en la cicatrización por segunda intención, pregunta de examen. En práctica también se les va a preguntar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve la contracción, chicos, de la herida por los miofibroblastos? ¿Para qué sirve? Para evitar el queloide. Muy bien, ¿y cuál es el queloide? Ahorita lo vamos a ver. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Entonces no se olviden. La cicatrización por segunda intención, su mecanismo principal es la regeneración epitelial. Y la de segunda intención, la cicatrización es la formación de cicatriz y contracción de la herida. Listo, chicos. Más de eso no preguntan. Ahora miren. Cuando le dije que pasa esto, lo mismo de esto de acá, en segunda intención, pero en un órgano, ¿cómo se llama? Cuando hay cicatrización en un órgano, ¿cómo se llama? Fibrosis. Fibrosis. Nunca se olviden. Fibrosis. Cuando es un órgano. Si es en la piel, cicatrización. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Acá? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene dudas? Yo les pregunto, ¿quién tiene más angiogénesis? ¿La cicatrización de primera o de segunda intención? ¿Cuál tiene más angiogénesis? ¿Quién tiene más angiogénesis, chicos? La formación de nuevos vasos. ¿Quién tiene? ¿La cicatrización por primera o de segunda intención? Vamos. Por segunda intención. Bien. Se forma aquí un tejido de granulación. Tejido de granulación, en embargo, en la primera intención no se forma tejido de granulación. Anoten bien eso. En la cicatrización por segunda intención se forma un tejido de granulación, que está compuesto por nuevos vasos sanguíneos, que son la nueva angiogénesis, por células mononucleares y por fibroblastos. Ese es un tejido de granulación con mucho colágeno y fibrina. Tejido de granulación, anoten bien,
en cicatrización por segunda intención. Pregunta de examen. Vamos a ver ahora qué pasa si la reparación no se hace, no se puede lograr. Todo esto pasó, pero no se pudo lograr. Aún así, la cicatrización y los procesos de reparación van a continuar aunque la inflamación crónica prosiga. Entonces va a haber anomalías en la reparación de los tejidos. Y aquí tenemos unas imágenes tal vez algo delicadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos defectos de la cicatrización, por ejemplo, heridas crónicas, podemos hablar aquí, como las úlceras, chicos. ¿Ya? Las úlceras son lesiones profundas. Por ejemplo, miren, hay distintos tipos de úlceras, chicos. Pregunta de examen en práctica. ¿Qué pasa cuando una úlcera es de origen venoso? ¿Han escuchado de las varices? Chicos, ¿han escuchado de las varices en los pies? Ay, te va a salir varices si estás mucho tiempo parada, dicen, ¿no? ¿Han escuchado de eso? Esas varices, ¿ya? Esas varices que aparecen aquí en las piernas por estar, eso sí es verdad, por estar mucho tiempo para una persona parada. Le puede salir esto a lo largo del tiempo, si sus varices son muy extensas, muy grandes. Les puede salir esto, miren, ¿no? Se llaman úlceras venosas. Pregunta de examen. Es causado por secundario a varices en las piernas, en los pies, a nivel de los pies, o por una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso lo vamos a avanzar más adelante. Miren cómo se forma una úlcera con unos bordes irregulares. Bordes irregulares y ovaladas, ¿no? Una herida, miren, aquí con fibrina, mira, acá hay pus, se ve que está sobreinfectado. Hay fibrina y hay oxidado, ¿no? Y alrededor, miren cómo se observan unas manchitas negras, ¿no? Unas manchitas negras, ¿no? Se ve ahí. Que se llama dermatitis ocre. Se llama dermatitis ocre. Dermatitis ocre. Así se llama eso oscuro que ven ustedes acá. Y es característico de las úlceras venosas, de origen venoso. ¿Listo? Dermatitis ocre. ¿A qué se debe esa dermatitis, ese pigmento oscuro? A la destrucción de hemosiderina de los eritrocitos que están extravasados. A eso se debe esa coloración oscura, úlcera venosa. Esto aquí es una úlcera arterial, chicos. Miren. Se obstruyó una arteria y afectó a los vasos, a los pies. Miren, este es el dedo gordo del pie, así están inflamados, miren. Esta es una úlcera arterial. Contiene aquí exudado, miren, un exudado amarillento, medio purulento, un exudado, miren, ¿no? Rico en proteínas. Y las uñas, miren cómo son gruesas acá. Y todo esto está congestivo, está hinchado. Y puede haber también necrosis, puede volverse este dedo negro, por ejemplo. Todo negro completo. Se llama úlceras arteriales. Y se debe a obstrucción de las arterias que están irrigando ese pie, esa parte del pie. Puede ser por aterosclerosis, más frecuentemente el paciente diabético, ¿no? Y acá está una úlcera diabética o también llamada neuropática. ¿Qué parte afecta? Miren, afecta a la planta del pie, a la planta, no a la porción dorsal, a la porción plantar del pie afecta principalmente. Miren cómo ahí se forma una úlcera redondeada y normalmente a veces bilateral, tanto derecha como izquierda. Esto es por estar mucho tiempo también igual parado. Miren, no hay buen flujo sanguíneo aquí y se forma una úlcera isquémica diabética o neuropática se llama. Miren cómo se forma en la planta del pie. Sin embargo, la úlcera arterial se forma en la punta de los dedos del pie. Sin embargo, la úlcera venosa se forma a nivel del maleolo, a nivel de la región maleolar interna. Pregunta de examen, no se olviden. A nivel interna, de la parte cara interna de la pierna, la porción más baja, ¿no? En el maleolo. Y aquí, chicos, esta es una úlcera por presión. El paciente estaba mucho tiempo echado en una posición. Tanto tiempo estaba echado el paciente, durante 3 meses estaba internado el paciente, y miren, cuando le dieron la vuelta, 3 meses estaba así echado, y ¡tá! Se forma aquí una úlcera. Solamente en lugares y en localizaciones donde hay presión. ¿Listo? Donde hay lugares donde está uno echado, se echa y mucho tiempo está esa parte comprimida. Entonces, al comprimirse mucho tiempo,
se forma una úlcera que se llama úlcera por presión. Y esta úlcera por presión se aparecen en lugares donde se forma la presión, donde uno está presionado, donde uno está incómodo durante mucho tiempo, postrado en cama durante meses. Por ejemplo, en pacientes que tuvieron accidente de tránsito, un TAC, pacientes que tuvieron un derrame cerebral, un paciente que tiene coma, estos pacientes forman úlceras por presión. Mucho tiempo echado y esa zona que está comprimida, echada, no hay flujo sanguíneo que llegue a esa zona aplastada. Entonces se forman en lugares donde hay presión, úlceras por presión, ¿no? Y hay otro que es cicatrización excesiva. Si hay mucha cicatrización excesiva, se forma ¿qué? ¿Qué es esto de acá, chicos? Miren. ¿Qué es esto que se da acá? ¿Qué se llama esto? Queloide. Queloide, muy bien. El queloide es por falta de contracción, por falta de esto, miren. En vez de que se contraiga para abajo, no se contrajo y se subió para arriba la cicatriz. Entonces, muy importante la actuación de los miofibroblastos para que contraigan la herida y lo metan la herida y la cicatrización para abajo. Pero normalmente en pacientes afroamericanos, en raza negra, que eso también pregunta de examen con el doctor, ¿dónde es más frecuente, en qué raza es frecuentemente la formación de queloide? Es en la raza afroamericana. Pacientes morenos, ¿no? Pacientes de raza negra. Afroamericanos. Y tienden a mayor formación de queloide. Incluso nosotros como mestizos tenemos esa tendencia a formar queloide, pero no tanto como la raza afroamericana. Eso lo dicen los libros, ¿no? ¿Y a qué se debe la formación de queloide? Si yo les pregunto en su práctica, por falta de contracción de la herida en proceso de cicatrización por segunda intención, completito. Y es frecuente en pacientes de raza negra. Ahora, chicos, esta imagen de aquí abajo, ¿qué úlcera es? ¿Qué tipo de úlcera es esta? Miren. Miren, chicos. Aquí está el pie y aquí está el talón, miren. ¿Qué pasó en este talón? ¿Qué tipo de úlcera sería? Miren, se formó ahí una úlcera. Vamos, chicos, ¿qué tipo de úlcera será? El talón, miren. Tiene una úlcera. Y aquí quiero que todos participen. Por presión. Excelente, muy bien. ¿Dónde se forman las úlceras por presión? Se forman en el talón del pie, por ejemplo. Porque esos lugares son cuando está echado el paciente. Imagínense un paciente echado. O ustedes, a ver, échense, ¿qué lugares van a estar apresionados? La espalda, la región sacra, a nivel de la nalga, a nivel de los codos también, a nivel del talón. Entonces, esta es una úlcera por presión por estar mucho tiempo echado y en el talón, mire, se formó una úlcera. Esto de aquí, a la derecha, ¿qué creen que es? Úlcera venosa. Muy bien. ¿Por qué es úlcera venosa? Porque está al nivel del maleolo. Muy bien. ¿Maleolo medial o lateral? Sí. Medial. 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 ¿Qué más tiene? Miren. ¿Qué más tiene? Hematitis sucre. Muy bien. ¿A qué se debe eso? A la extravasación de hemosiderina de los eritrocitos que quedan ahí extravasados. Muy bien. Dermatitis solamente se observa en la úlcera venosa. Noten bien eso. Aquí arriba, miren, ya no es el maleolo interno, ahora es el maleolo externo y miren, la punta del dedo está necrosado. ¿Esto es qué? ¿Qué tipo de úlceras son estas? Úlcera arterial. Muy bien, excelente. Se va en los extremos, miren, la punta de los dedos de los pies, miren cómo dice, ¿no? La punta de los dedos. ¿Y esta de aquí sería? En la planta del pie, miren. Es úlcera neuropática u diabética. Miren. A ver, aquí. Miren este video. Este es un video real de cómo le están charqueando una úlcera. Y ustedes me van a decir qué tipo de úlcera será. Pero creo que no quiere dar. A ver, acá vamos a ir. Miren. Miren cómo ahí le están sacando. Este es en el Hospital San Juan de Dios. Miren cómo están sacando, ¿no? Una úlcera. Miren cómo sale esa secreción purulenta de esa úlcera, ¿no? Y le van a raspar todo eso de ahí, ese tejido necrótico que está ahí, que ustedes están viendo ahí, todo eso de ahí se
se saca, ya se tiene que sacar, mira, ahí tiene las pinzas, todo, ahí tiene aquí está el bisturí, mira, el mango de la punta del bisturí, para sacar todo ese tejido necrótico, no me sirve, se tiene que sacar, se tiene que raspar, mira, está en la región de la nalga, en la región sacra, todo eso se tiene que sacar, ¿listo? Un video real de un caso, un paciente que tiene una úlcera por presión, al estar mucho tiempo en coma, postrado en cama. Y esta a la derecha es un caso también real, de un paciente que se formó una úlcera por presión. Miren cómo tan grande puede ser, y es frecuente, no se olviden esto, en pacientes que tuvo, por ejemplo, un ACV, isquémico, un trombo, un coágulo, se fue al cerebro, y el paciente quedó cuadripléjico. ¿Qué significa cuadripléjico? Quedó con los 4 miembros paralizados. Entonces, ¿será que se va a poder mover el paciente? No, pues, ¿no? Entonces estuvo echado así, no le hicieron las medidas suficientes que deberían para evitar ese tipo de úlceras que es frecuente cuando uno está mucho tiempo echado, y se formó esta úlcera sacra grado 4. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos a continuar entonces con las preguntas exactas. Bien. Vamos con la pregunta, chicos. La activación de los macrófagos por vía alternativa. ¿Qué moléculas participan para su activación? ¿Participan las? Vamos. Vamos, chicos. ¿Qué molécula? Interleucina 4 y interleucina 13. Bien. ¿Interleucina cuál? Interleucina 4 y 13. Muy bien. Interleucina 4, interleucina 13. Muy bien. Esos son los que se encargan de la activación del macrófago para la vía externa. Y esto hace para mayor cicatrización. En la activación del complemento, las vías de la lecitina se activan por, esto es el anterior tema. ¿Por qué se podían activar las vías de la lecitina? En la de complemento, ¿se acuerdan? Fijación según del anticuerpo, no. Es vía clásica. Este tampoco. ¿Cuál sería? Endotoxina, veneno tampoco. Polisacárido sería la respuesta en ninguno. ¿Ya? La activación del complemento por vía de la lecitina se activa por la unión de la manosa con la lectina, ¿ya? La vía de la lectina. Con la manosa con hidróxido de carbono. Ahí esa es la activación, no con este tipo de factores. ¿Ya? Ninguna, entonces la respuesta es ninguna. Polisacárido complejo, ya, esa es otra vía. Son metaloproteinasas de la matriz extracelular, excepto colagenasa, ¿sí o no? ¿Y eso o no? La colagenasa. Sí, las gelatinasas también. La elastasa también. La estromilicina no es, ¿es o no es la estromilicina, chicos? Metaloproteinasa. Sí es. Sí es, ¿no? La que no es la familia de las desintegrinas. Son patrones de la inflamación aguda, excepto, ¿cuál de estos de aquí no es un patrón de la inflamación aguda, chicos? Vamos. La inflamación granulomatosa. Eso, granulomatosa. ¿Por qué? Porque forma granulomas y esto es parte de la inflamación crónica. Las estromelicinas degradan, excepto proteoglucano, sí. Laminina, sí. Colágenos amorfos, también. Fibronectina, sí, también degrada. Y el colágeno fibrilar, NO. ¿No? No degrada. El colágeno fibrilar es degradado por las colágenasas. Las células de Kupffer secretan una citocina para sensibilizar a los hepatocitos. ¿Cómo se llama esa citocina?
Interleucina 6. Muy bien, interleucina 6. Pregunta de examen. Acá hay otras, miren, otras preguntas de examen que encontré. Contracción de las heridas están mediados por... ¿Quién medía la contracción de las heridas por cicatrización en segunda intención? Miofibroblastos. Muy bien, miofibroblasto. Muy bien. Existen dos factores locales, esto fue abierto. Dos factores locales que pueden interferir en la reparación tisular. Dos factores locales que puedan interferir en la reparación tisular. Fue práctica, pregunta práctica. Vamos, chicos. Las El primerito. infecciones Muy bien. Y y Factores mecánicos. muy bien, factores mecánicos. Excelente. La activación de la vía alternativa de los macrófagos pueden producir. ¿Qué produce la activación de las vías alternativas de los macrófagos? ¿Qué producían? Regeneración. tejido. Es regeneración de los tejidos. ¿Ya? Y efectos antiinflamatorios. Muy bien, efecto antiinflamatorio. Preguntaste a examen, fue abierto y teníamos que ponerle 2 ahí. ¿Listo? Citocinas antiinflamatorias que secretan los macrófagos, M2. ¿Cuáles son las citocinas antiinflamatorias que secretan? Son 2 también. Vamos, chicos. Interleucina. Interleucina 10. Muy bien, ¿sí? Y el factor de crecimiento transformante beta. Esos 2, nunca se olviden. Este es el factor de crecimiento transformante beta, es el principal que se encarga, la principal citocina que se encarga de la cicatrización. Los macrófagos son la principal fuente de producción de las siguientes citocinas de la inflamación, excepto. ¿Los macrófagos producen factor de necrosis tumoral, chicos? ¿Sí? Sí, como célula centinela. ¿El macrófago secreta interferón gamma? Así es su sigla, ¿no? Interferón gamma. ¿Secreta o no secreta? No, No, el linfocito. es secretado por los linfocitos T. Excelente, por los linfocitos T. Muy bien. La interleucina 6, hay veces que los exámenes, chicos, en los exámenes van a tener cuidado. Hay veces 2 así. No pasa nada. Si usted le dice al doctor, mira, hay dos respuestas, 2 incisos similares, y a veces uno dice, ay, este será el correcto. Dice, no, te dice, el doctor te hace chipar. Puede ser ese el correcto, puede ser que no. ¿No? Entonces, nada, pues esto de aquí a veces lo repite tal vez para chipar o tal vez se equivoca, ¿no? Hay veces así que pasa. Pero bueno, lo importante es saber esta parte que no es. Interleucina 6 y las otras 6, estas 2 sí la produce el macrófago. Y las quimiosinas también las produce el macrófago. Entonces, el excepto sería interferón gamma. Y listo, chicos. Gracias por su atención. Que Dios siempre me los bendiga. Ya terminamos con esta parte de la inflamación. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? El tema de inflamación. ¿O está todo claro? Está todo claro, Ausi. Muy bien. Muy bien, chicos. Recuerda, perfecto. El video lo suben al grupo, ¿listo? La que grabó, le encargo, por favor. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda más, nos vemos entonces el miércoles. ¿Listo? Que tengan buenas noches. Gracias, Ausi. Buenas noches. Ausi, Buenas noches. gracias. Chao, chicos.